Amén. Bueno, la palabra del Señor es efectiva. Yo sé que el día de hoy es un día tempranito, después de un día, el día de ayer, pues bastante trabajo en la obra del Señor en la iglesia. Yo sé que es un día muy fuerte y levantarse temprano, bueno, también es algo que vale la pena reconocer. Y agradecemos a Dios por hombres esforzados, atalayas de Jesucristo, anunciando con de nuevo su palabra. Yo creo que también hay un pueblo que también desea escucharle en esta mañana y estamos listos, pastor. Bienvenido una vez más y adelante, que los micrófonos son suyos. Muy bien, pues en realidad mi participación ha tenido en principio una razón. Es decir, habíamos hablado de que hay dos problemas muy graves en la iglesia cristiana contemporánea. Uno es la perversión de la doctrina y el segundo, la perversión del culto cristiano. Y precisamente 13 de las participaciones en las que he estado hablé sobre fenómenos eclesiásticos. Y por supuesto no estamos abarcando el todo, sin embargo creo que fue una idea muy amplia de por qué se ha permitido que la doctrina sea, que la iglesia sea trastornada. Pero antes que nada, hermanos, quiero darle gracias al Señor Jesucristo, gracias a Dios por haberme dado el privilegio de ser llamado a ministro de su Hijo allá por el año de 1962 y por la alegría de guardarme en esta fe preciosa por 52 años. Por supuesto, agradecer a mis hermanos de Carolina del Norte y el Sur por su generosidad en Cristo al regalarme su atención, porque de esta manera me han permitido expresar todas estas cosas de la fe que están en nuestro corazón. Porque en este andar en la vida ministerial en Cristo, hemos visto, hemos oído y otras más, hemos percibido con toda claridad los riesgos que diversas tendencias han representado para la vida de la iglesia, para la seguridad de la vida de la iglesia, ya que diversas tendencias recorren la tierra, que como manada de lobos rabiosos, han mostrado sus dientes al rebaño de Cristo, su pueblo, su iglesia, y nos ha tocado trabajar intensamente para advertir el peligro a este pueblo precioso, que no es cualquier pueblo. Y como nos tocó darnos cuenta desde los años 70, lo que venía sobre la iglesia, callar sería una cobardía. Y hemos estado trabajando, convocando y rogando que la iglesia de Jesucristo abandone todas estas fantasías espirituales, que les dé la espalda a tanta novedad, porque el evangelio no está siendo inventado. La fe fue dada una vez y de una vez por todas a los santos, dijo Judas, y que vuelvan a la sencillez de los fundamentos establecidos por los apóstoles, y que volvamos a esa adoración con toda sencillez y gloria que la iglesia por mucho tiempo vivió. Y en esos 13 programas solamente estoy haciendo un breve resumen, porque usted recordará, no estoy predicando, estoy haciendo estos son comentarios. Por 13 programas dije de fenómenos eclesiásticos, para explicar por qué el trastorno a la doctrina cristiana. Y luego les dije, pero yo soy un ministro de Jesucristo, principalmente soy un predicador de la palabra. Y les pedí permiso y les dije,
voy a dejar pendiente esto. Aquí nos quedamos en esta primera parte, porque quiero tomar bocanadas de aire fresco, hablando de la vida ministerial del Señor Jesús, de lo que Él hizo y de lo que Él hizo, de lo que Él dijo. De tal manera que me he refrescado por 2 semanas o un poco más, predicando las cosas que el Señor Jesús hizo y que ha sido una delicia. Porque para mí ninguna cosa tiene la importancia que tiene el Señor Jesús. Insisto, sí, puedo explicar muchas cosas, pero nada sustituye a que yo predique sobre la persona del Señor Jesús, que es tan gloriosa y tan agradable, tan sublime. Pero lo prometido es deuda. Y entonces les dije la semana pasada, el viernes, a partir de lunes, voy a retomar una última cuestión que tiene que ver con todo el trastorno que se ha dado en la iglesia contemporánea. Y voy a hablar precisamente de lo que se conoce como la nueva era, nuevo paradigma o nuevo orden mundial, que en realidad es una subversión cultural en principio. Pero antes que nada, debo agradecer también a nuestros hermanos, a los hijos de Dios que están allá por el estado de Nueva York. Y voy a hablar de esta agresión, de este otro frente de agresión a la fe cristiana del pueblo evangélico, que aunque llegó a la manera de una subversión cultural, por supuesto, tenía toda la dedicatoria de golpear la iglesia de Jesucristo. Porque eso es justamente una de las tareas más belicosas de las tinieblas, pelear contra la iglesia de Jesucristo. Aunque estamos muy conscientes, pero fíjese usted, y voy a hacer precisión, porque luego son términos de los que no estamos no es de uso común. Y yo dije, esto de lo que voy a hablar de la nueva era, es una corriente que la interpretamos en primera instancia como una subversión cultural a Occidente. ¿A qué me refiero? La iglesia de Jesucristo es cosa diferente a la cultura occidental cristiana. Es decir, la iglesia fue establecida por el Señor Jesús. Y las puertas del infierno no podrán con ella. No podrán. Alabado sea Dios. Pero vinieron los pensadores del cristianismo, desarrollando diversas tesis, diversas formas de pensamiento que nutrieron a las naciones, a los líderes, de tal manera que surge lo que se conoce como cultura occidental cristiana, que no se confunda con la iglesia. Es decir, nuestras repúblicas son producto del judeocristianismo, de tal manera que el pensamiento judeocristiano ha imperado por prácticamente casi 2000 años. ¿A qué se le llama mundo occidental cristiano? Se le llama en referencia a que de Europa, la Europa occidental hasta América, conservamos la cultura del cristianismo, mientras que de Oriente, Medio Oriente, Oriente lejano, no corresponde a la cultura occidental cristiana. O sea, no son producto del pensamiento judeocristiano. De tal manera que esta tendencia novaeriana tenía la intención de causar una subversión cultural, modificando las formas de pensamiento
de la sociedad. Por supuesto, al ir desmoronando las formas de pensamiento judio-cristiano, de manera directa estarían atacando o agrediendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia somos parte de esta sociedad. Y la iglesia, los creyentes, bebieron de esas fuentes que voy a luego ir explicando. Y de tal manera que puedo decir que la nueva era se metió al pensamiento de la iglesia cristiana. Mire, allá por el año del 98, cuando escribí mi revista Tendencias de nuestro tiempo, yo decía, sin duda alguna, estos son tiempos de cambios muy profundos en las entrañas de la raza humana. El espíritu de esta época se desliza vertiginoso, envolviendo la conciencia del mundo entero en una dinámica donde al parecer nada ni nadie puede quedar al margen de esto. Y afirmaba, en esa coyuntura de cambios se está desarrollando una lucha de titanes entre las ideas o antiguas formas de pensar. Digo, ¿le suena esto parecido? Algo así como la vieja iglesia, los viejos predicadores. Por eso, de manera deliberada, señalo las cosas así. Contra las ideas que son la antigua forma de pensar y la nueva manera de interpretar los problemas de la raza humana. Tanto así que hasta con cierta insolencia, las llamadas nuevas alternativas sociales aseguran que la paz y justicia social por las que largo tiempo ha gemido la raza humana ha llegado con ellas. Los conceptos tradicionales estallan en brutal encuentro y luchan desesperados por sobrevivir frente al llamado nuevo paradigma, y tratan de recobrar vigencia, reclamando su arraigo en el tiempo y en la historia. Por el contrario, el nuevo paradigma, intransigente, exige que la forma de pensar tradicional, o sea, llámese cristianismo, se retire de manera total e incondicional de los espacios que han ocupado por 2000 años. De esa manera yo hacía una síntesis de este choque de lo conocido como la nueva era. Ahora, este término de la nueva era es un término astrológico, porque afirman que la constelación de Pisces ha llegado a su fin y que Pisces representa el cristianismo. No estoy de acuerdo con eso en primera instancia, no estoy de acuerdo, y yo no sé quién haría esas definiciones de que el pescadito, que el pez representa el cristianismo. Me van a decir, es que en las catacumbas, dígame lo que quiera, porque si usted dice que la constelación de Pisces fue la que trajo el cristianismo, entonces tendrá usted que aceptar lo que dicen los novaerianos, que la constelación de Acuario, que es la que ha entrado, ha determinado que el cristianismo se vaya. Entonces me perdona, pero Cristo está firme por la eternidad y su iglesia firme con él también por la eternidad. Quise hacer esta precisión. No acepto eso de que Pisces representa el cristianismo, porque tendría que aceptar que las estrellas decidieron que llegara el cristianismo. Como ahora estos de la nueva era afirman que al terminar la constelación de Pisces
y entrar Acuario, el cristianismo tiene que dejar los espacios que ha ocupado por 2000 años para dar lugar a las nuevas formas de pensamiento de este cambio de paradigma. Ahora, desde luego yo quisiera dar un trasfondo, porque esta participación mía, desde luego que no es más que una mera introducción, pero debo remitirme un poco o mucho atrás. Es decir, no olvidemos que el apóstol Juan afirmó que ya en su tiempo estaba operando el misterio de iniquidad y que ya salían por ahí anticristos, es decir, muestreos, de tal manera que tenemos que entender esa declaración de Juan en el sentido de que también Satán tiene proyectos a largo plazo, definitivamente, y ha estado intentando, haciendo muestreos para ver si es posible. Claro que, déjeme decirle algo también, el anticristo no ha podido establecer su reino por una razón básica, que yo hago una analogía. ¿Podría el anticristo, en los días que el Señor Jesús estaba en la vida, en el ministerio, podría haber llegado a establecerse? Supuesto que todo hijo de Dios dirá de ninguna manera, y estamos en la razón. Cuando Jesús se va al cielo, deja en su lugar al Espíritu Santo, que es Dios. Por consecuencia, si el anticristo no se podía establecer estando Cristo aquí, ¿podrá establecerse estando el Espíritu Santo aquí? Por supuesto que de ninguna manera. Y ahí es donde yo a veces, platicando con mis hermanos que creen que la iglesia estará en la gran tribulación, yo les he dicho a su terquedad, bueno, si se quiere quedar, quédese, yo no tengo problema, el del problema es suyo. Pero tengo una cuestión: si la iglesia se quedó y Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a estar con la iglesia y dentro de la iglesia, pues entonces quiere decir que el Espíritu Santo se fue y dejó la iglesia. Porque Pablo dijo a los tesalonicenses que el Espíritu Santo en la iglesia le estorbaba y lo impedía. Que cuando eso que impide, el que impide y lo que impide es la iglesia, el que impide es el Espíritu Santo, entonces el misterio de iniquidad tendría espacio libre para establecer su gobierno, cosas nada más de esas. Pero vuelvo a esta cuestión. Es decir, ya no podemos ignorar que Satán ha estado trabajando siempre y ha levantado gente suya en tiempos aquí y allá. Y esto de la nueva era, por supuesto que tiene paternidad. Particularmente quiero referirme a una reunión en la isla de Capri. Tome en cuenta este nombre, que está por allí en la bota italiana. La isla de Capri, que pudiéramos interpretarlo bien como el macho cabrío, la isla de Capri, que ha sido considerada desde tiempo antiguo como una catedral del satanismo en la tierra. De tal manera que justamente dice alguna información de esas buenas informaciones, que el año 29, cuando Cristo Jesús fue crucificado, Tiberio, que era el emperador romano, estaba en la isla de Capri, que por cierto, ahí se quedó, ahí se la pasaba, con sus aquelarres y perversiones. Pero en la isla de Capri esperaba noticias que Jesús había sido ejecutado. Usted me va a decir, pero ¿por qué que le interesaba a él?
Ah, caray, no dijo Pedro en su oración allá por el libro de los Hechos: en esta ciudad, los príncipes de la tierra conspiraron contra tu santo Hijo Jesús. Por supuesto, porque ha habido la intención desde el año 600, cuando el último rey judío fue llevado a Babilonia. No ha vuelto a haber rey en Israel, y para que Israel esté completo necesita su rey también, cuando se siente el Hijo de David, Cristo Jesús. Pero por supuesto que ellos han tenido cuidado, dicen algunas fuentes históricas, de estar al pendiente de cualquiera que reclame o sea descendiente directo de David, e históricamente los han ejecutado, porque no quieren correr el riesgo que se restaure el trono de David. Alabado sea Dios. ¿Por qué cree usted que Herodes y toda su corte se conmovió cuando dijeron: ha nacido en Belén un hijo de David? De tal manera que Herodes, preocupado porque este asunto se le fuera de las manos, compromiso de reyes. Porque usted lee la Escritura, la posición de los reyes frente a Cristo siempre en enemistad. Lea la Escritura. De tal manera que, buscando evitar al descendiente de David y no sabiendo cuál era, tomó la decisión de ejecutar de 2 años para abajo, diciendo: sin duda ese descendiente de David ya no existe. Bien dice Apocalipsis 12 que el dragón estaba al pendiente para devorar al hijo cuando hubiera nacido, pero que nace y fue tomado para Dios. Y Cristo está vivo el día de hoy y pronto regresará a la tierra. Por supuesto que el diablo tiene el entendimiento de estas cosas y ha buscado adelantarse y establecer el reino suyo. Pues que haga lo que quiera. Cristo Jesús se habrá de sentar y habrá de hacer polvo todos los imperios de todos los tiempos, de acuerdo a la visión que Nabucodonosor vio según el libro de Daniel capítulo 2. Pero volvemos. Le dieron las noticias a Tiberio que Jesús había sido ejecutado. Debió estar muy feliz. Pero a los poquitos días le habría de llegar otra noticia: que Jesús había resucitado. Alabado sea Dios. Por cierto, al poco tiempo, Tiberio, según la historia, fue asesinado por Calígula, que fue el que lo sucedió y que no fue menos perverso que él. Pero lo que quiero establecer, esta isla de Capri es muy particular en lo que estoy diciendo. De tal manera que ahora hablemos de personas. Detrás de esto está la señora Madame Blavatsky, teósofa rusa, pertenecía a la realeza. Ella fue justamente la que hizo el libro Isis sin velo y la doctrina secreta, donde ella propone la resurrección del culto a Isis, la resurrección del culto a Isis. De tal manera que ella influyó mucho, incluso en la cruzgamada que Hitler usó. Vea usted la simbología de Madame Blavatsky. Desde luego que no le pido que se ponga a leer esa literatura. Yo la leí porque Dios me dio estómago para beber veneno sin que me dañe. Alabado sea Dios. Y que, por cierto, como odia al apóstol Pablo, pero no deja de citarlo.
y que yo decía mientras leía Isis sin velo, lo odias pero no dejas de hablar de él. Alabado sea Dios, porque Pablo sin duda tuvo toda la razón cuando dijo que nos habían puesto por espectáculo del mundo. ¿Cómo lo odian a este hombre, al apóstol Pablo? De tal manera que solo estoy dando pormenores para luego podamos entrar, quizá no ahora, pero vamos a poner el pie. Perdón. Y yo quiero mencionar como punto nodal de esta gente que se empezó a mover y que produjo esto llamado Nueva Era, el Monte Veritas, famoso centro de los hijos del sol. Escúchame, que usted lo puede encontrar en la información que está ahí al alcance, que se convirtió en verdadera madriguera de todo tipo de satanistas, izquierdistas y racistas, que conformaban el grupo original de lo que hoy se conoce como Nueva Era o Nuevo Orden Mundial. Allí se refugió Lenin, Stalin, y que participaron, por cierto, allá por el año de 1900, en la famosa reunión de Capri de la que voy a hablar. Estoy dando antecedentes solamente. Ahí se dieron cita a Aleister Crowley, Máximo Gorki, Friedrich Nietzsche, de tal manera que en ese lugar, como en Ascona, que es una zona igual, llegó a ser idéntica en esos años a cualquier colonia hippie de los años 60, con sus tiendas naturistas, librerías ocultistas, gente melenuda, de grandes barbas, en sandalias y túnicas, para regresar a la naturaleza. De tal manera que estoy enfilando ideas para regresar a la naturaleza. Volvamos a tener armonía con la madre tierra, que justamente Erich Fromm, que formaría parte de este grupo, de lo que luego voy a hablar, fue catedrático de la Universidad Autónoma de México del 50 al 75, y que él promovía el indigenismo en términos de volvamos a resucitar las costumbres, los ritos paganos de los ancestros de aquí. ¿Para qué? Para volver, para llevarnos a la adoración de la diosa madre, porque estos clamaban que el patriarcado había sustituido al matriarcado original, cuando la raza humana, dice, era matriarcal. El matriarcado normalmente siempre está asociado a ocultismo o a satanismo. Y aquí aparece otra persona, Otto Gross, el que proponía volver a la naturaleza, quien adiestró a la señora Alice Bailey, a su esposo, que fundaron el Lucis Trust, que en realidad era Lucifer Trust, el consorcio de Satán, que estaba financiado o financiaba el templo del entendimiento en el corazón mismo de las Naciones Unidas. Alabado sea Dios. En estos círculos, fíjese bien, le estoy dando ideas, se movía Otto Gross. No voy a hablar de las en particular, lo estoy señalando solamente. Discípulo bien amado de Freud y gran amigo de Carl Jung. Este adoptó formalmente en esos círculos a Babilonia como la civilización preferente contra la cultura judio-cristiana. Vean los pensamientos que se movieron. Y un día escribió, si Elías no hubiera derrotado a Jezabel, la historia del mundo
hubiera sido diferente y mejor, porque Jezabel era la religión del amor, bueno, de la orgía realmente, porque los cultos paganos eran orgiásticos. Astarte y Istar, al matarla, dice, el moralismo monoteísta judío echó al placer del mundo y proponían lo que llamaron la venganza de Jezabel, logrando una revolución sexual mundial que se logró a partir de los años 50 en convergencia con la llegada del rock. Así que estoy dando estos antecedentes que hay en abundancia. Pero déjenme ir entonces a esta cuestión. El año de 1900 hubo una reunión en la isla de Capri. Ahí estaba Stalin, Lenin, Máximo Gorki, este es importantísimo en la teoría crítica, Aleister Crowley, un gran satanista, fundador de la Orden del Templo de Oriente, a quien los rockeros le cantaron. Y estaba Friedrich Nietzsche. Y allí, en la isla de Capri, produjeron dos dogmas. Escúchame bien, el dogma bolchevique y el dogma del nuevo amanecer. El dogma bolchevique, que es el gobierno supuesto de las mayorías, entendámoslo como comunismo, donde este pretendía lo mismo que el nuevo amanecer, en la nueva era, erradicar el cristianismo como cultura, de tal manera que por el Estado habrían, por supuesto, de doctrinar a toda la generación infantil, de tal manera que esa generación no conociera ni tuviera noticia del Dios de los cielos. Por supuesto que no supiera nada de su Hijo Jesucristo. Y esta decisión era un atentado formal contra la soberanía de Cristo, que había ordenado que se predicara en toda la tierra que en su nombre había perdón de pecados. Quisieron boicotear, erradicar, ponerse frente a los caminos del Señor Jesús para no dejarlo pasar, y fracasaron. Alabado sea Dios. Sin embargo, tenían el plan B, que era la nueva era. Pero debo hacer aclaración. Este proyecto comunista está vigente, ya está muy fuerte a nivel académico, que luego voy a hablar sobre esta cuestión. Ahora, si esto no tenía resultado, teníamos ahora este otro proyecto, el de la nueva era, el dogma del nuevo amanecer, en que se fincaba la operación del nuevo amanecer, de la nueva era. Fíjese bien, trasladar la cultura oriental, las disciplinas orientalistas, a Occidente, para atiborrarnos de pensamiento trascendentalista, de orientalismo, con sus disciplinas diversas, de tal manera que el pueblo que las recibiera como recibieron, por ejemplo, las disciplinas de las artes marciales, donde medio mundo de la iglesia evangélica cristiana pues empezó a practicar esas artes. Sí, pero luego terminarían, por supuesto, practicando meditación trascendental. Alabado sea Dios. Es decir, era el caballo de Troya.
Así sencillamente. Yo recuerdo que una vez llegué a una iglesia y llegué así muy gozoso y alguien me dijo que guardara un poquito de silencio. Es que había un predicador allá en un rincón, en la esquina, mirando la esquina, allá entre el techo y las paredes, el punto de la esquina, y otro por la ventana mirando a lontananza. Y yo dije, ¿y qué están haciendo? Y dijo, es que están concentrándose para orar. Y yo le dije, santo Dios, pero si eso se llama punto focal. Nosotros tenemos, la escritura dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero ¿de dónde sacaron esto? Es que vino un predicador de la India y nos enseñó. Por esa ignorancia profunda en los pastores. Y yo insisto, los pastores y los líderes evangélicos tendrán que dar razón al tribunal de Cristo, porque han permitido que su iglesia sea desviada. Alabado sea. El diablo hace su trabajo, sí, pero el predicador, el ministro de Jesucristo, no tiene derecho a ser ignorante. Definitivamente. Acuérdese de aquella parábola de Jesús. Mandó traer a sus 2 siervos. Uno sabía y no lo hizo, y a esto lo azotaron mucho. Y el otro, muy quitado de la pena, dijo, bueno, es que yo no sabía. Dijo, pues azoten a este por no saber. Si eso no es un mensaje, insisto, todo ministro de Jesucristo tiene que ser un verdadero conocedor, profundo conocedor de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina apostólica, para que pueda guiar a su pueblo, para que vea el peligro, lo entienda, lo detecte y lo detenga, porque no puede dejar al rebaño a los colmillos de los lobos. Alabado sea Dios. De tal manera que entonces tenemos por este lado el concepto de la nueva era, que ya había sido una experiencia vivida por Israel en el tiempo de Isaías. Dios le reclamó, dijo, has dejado a Jacob. ¿Por qué lo has dejado? Dice, porque se ha llenado de costumbres orientalistas. Alabado sea Dios. En el libro de Isaías, dice allá en el capítulo 2, donde reclama que has dejado a tu pueblo, a Jacob, porque se ha llenado de costumbres traídas de oriente. Costumbre. Versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente. Le quisieron entrar a la meditación trascendental y Dios le reprochó a Israel y le dijo, ¿qué te pasó? Pero la iglesia se ha llenado de costumbres. A mí me maravilla que acá cuando es el solsticio, acá en México, las pirámides de Teotihuacán, cientos de gente van subiendo las pirámides en el movimiento de la serpiente, porque no se puede subir de otra manera, y van vestidos de blanco, y muchos creyentes suben y van vestidos de blanco, sí, y levantan sus manos para llenarse de la energía solar, para llenarse de la energía de las potestades del aire. ¿Cómo es posible que haya caído la iglesia de Jesucristo en ese engaño? Pero déjame a donde quiero irme. Vamos a dejar esto y vamos a irnos por esta otra vertiente. Ya me quedan unos 2-3 minutitos. Por esta otra vertiente. Allá, por el año 1922, George Lucas, que presidía célula comunista en Hungría, porque no estoy hablando de George Lucas, que el que tiene que ver con Hollywood, no. Yo estoy hablando de un líder comunista, George Lucas, Marcos Heimer, Teodoro Adorno,
Erifrón, todos esos jinetes del Apocalipsis crearon, particularmente Max Horkheimer, crearon la llamada teoría crítica, que luego la llamamos teoría de la personalidad autoritaria, de la que hablé en mis participaciones anteriores. Escucha bien, ahora vamos por otra vertiente, por otro lado. Ya habíamos hablado de cómo, ahora déjeme aclarar también esto, no vaya a confundir la nueva era con el nuevo pensamiento, porque el gnosticismo, por los 300 años primeros de la iglesia, se metió en la iglesia y lo frenaron en el tiempo de Constantino, pero por 1800 regresó a los Estados Unidos el pensamiento trascendentalista, el pensamiento gnóstico, por el señor Emerson, que fundó el Emerson College, y uno de sus descendientes, Ralph Waldo Trine, el que hizo Armonía con el Infinito, un trascendentalista, muy amigo del hermano Kenyon, un pastor bautista, que lo invitó a colaborar con él en el Emerson College, sí, de donde Kenyon tomó las tesis de Trine, donde usted, cuando oye las declaraciones que hacen sobre teología de la prosperidad y sobre muchas otras cosas, usted encuentra prácticamente las palabras de Trine, de Armonía con el Infinito. Pero Kenyon le enseñó a Kenneth Hagin, y Kenneth Hagin a Kenneth Copeland, que por cierto Kenneth Copeland y Tony Palmer recientemente, en el mes de febrero, convocaron a la iglesia evangélica cristiana a regresar a Roma, que regresen ellos. Alabado sea Dios, nosotros conocemos al Señor Jesucristo, al Dios del cielo, pero no es lo mismo que la nueva era que entró 100 años después. Ahora, es aquí donde entramos a una cuestión, y ahí lo vamos a dejar. Estos crearon la teoría de la personalidad autoritaria. ¿Dios es autoritario? Digo, porque Dios no es demócrata. ¿Ordena? Pues porque ordena. 2, la Biblia es autoritaria, la iglesia es autoritaria, la familia que se guía por la iglesia es autoritaria, y los estados judio-cristianos son autoritarios. ¿No le parece recordar usted por los 60s cómo se oía de gobiernos, sistemas autoritarios y represivos? Bueno, en México en el 68 las consignas, y ahí estaba Erifrón en ese tiempo. Pero dejemos eso tantito, volvamos. Cuando se dijo que Dios era autoritario, se enfilaba el golpe. Si la Biblia es autoritaria, oiga, entonces cuidado, porque el golpe viene contra la doctrina, porque entonces la doctrina es autoritarismo, que por cierto, inocentemente confundieron los que promovieron esto y lo promueven el día de hoy, que la doctrina no es necesaria. Malinterpretaron lo que era normatividad con lo que es doctrinario. Que por lo tanto los padres guiados que guían a sus hijos por la Biblia son autoritarios. Venía el golpe contra la familia. Allí nos vamos a quedar. ¿Cómo empieza esto de la teoría de la personalidad autoritaria? Hermano Isaí. Gloria al Señor. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza tan linda el día de hoy, que nos está advirtiendo acerca de los trastornos que se han metido a la doctrina. Estamos en la fe, sí, pero hemos visto y hemos vivido algo maravilloso en cuanto a la salvación de nuestras almas. Y como aquel hombre nos dice una expresión, dice que las pequeñas zorras son las que eliminan los grandes viñeros, y es importante que siempre alertemos al pueblo. Lo hemos hecho, usted lo ha hecho, y mucha gente se ha parado en la línea a hacer fila y decir, defendamos esta fe que hemos apreciado, que hemos abrazado, y aun sin embargo hemos visto que ha habido un gran deterioro, ya que han metido, como usted lo dijo, han metido al caballo de Troya,
y se han adormecido muchos dentro de lo que es la iglesia. Pero por eso es esta información, para que estemos al día de que el día del Señor vendrá. Hay grandes cosas que han sucedido durante la historia y mucha gente desconoce la historia, por eso no leen la escritura, no saben de lo que está pasando, y cualquier doctrina los puede tumbar. ¿Por qué? Porque no están bien afianzados en la roca, no están bien fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Por eso le invitamos a que siga escuchando este programa el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana en este horario, en el horario de Carolina del Norte. Y pastor, le agradecemos bastante, ya que el tiempo nos ha premiado. Yo sé que hay mucha información, mucho deseo de que nosotros servimos a un Dios vivo. Sí, sí. Y no estamos sirviendo a la astrología como a horóscopos. Hay personas que han llegado, hay mucho que decir, han llegado a trastornar, pero gracias a Dios por las antorchas encendidas que siempre están dispuestas para alumbrar el camino, pastor. Gracias a Dios, y yo espero que el Señor, bueno, la verdad a mí me maravilla que a pesar de terreno tan minado que la iglesia ha pisado, el Espíritu Santo ha hecho su trabajo precioso. Amén. Y la ha conservado. Pero mucho pueblo ha sido muy perjudicado, muy dañado, y esperamos que el pueblo despierte su corazón y vuelva a la fe preciosa. Pero porque no conoce, lo dejaron sin doctrina, cualquier cosa que llegue no la saben identificar.